Muy buenas y bienvenido al podcast Marketing Digital para Podcast. Soy Borja Girón y cada semana aprenderás estrategias de marketing digital para generar más ingresos y ventas y hacer crecer tu podcast. Recuerda unirte a la comunidad de emprendedores desde borjagirón.com/comunidad y podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores, a el podcast secreto, a los retos y a las categorías dentro del grupo de Telegram sobre Instagram, redes sociales, finanzas, criptomonedas, salud, inteligencia artificial, marketing, podcasting, productividad y todo lo necesario para hacer crecer tu negocio. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? ¡Comenzamos! Hoy un episodio rápido, directo, veraniego, porque básicamente lo que vengo a decirte es que Spotify se ha comido el mercado de los podcasts. En mi caso, tengo ahora mismo 12 podcasts y en la mayoría de ellos, Spotify tiene el 50, si no más, % de la audiencia. En cada uno de mis podcasts, más del 50% de las personas lo escuchan con Spotify. Es increíble porque hasta hace unos años Spotify no tenía podcast en su plataforma. Era un mercado que dirigía prácticamente Apple Podcasts y algún otro como iVoox, pero a nivel mundial es increíble la labor, el trabajo que ha hecho Spotify para comerse un mercado que estaba prácticamente monopolizado por Apple Podcasts y que se ha dejado comer el terreno. Básicamente la estrategia tenemos que intentar aplicarla en nuestro negocio viendo, por una parte, cuál es nuestro potencial y por otra parte, cómo podemos sacarle partido al potencial que tenemos. En el caso de Spotify, tenía una base de datos inmensa de gente interesada en música. Música es audio. ¿Por qué no introducir también una sección de podcast que tanto están creciendo y focalizarnos también en esta parte del negocio para no depender exclusivamente de una parte de negocio y expandirnos, como hemos visto el lunes en el podcast Noticias Marketing, que te recomiendo que escuches? Así que pensemos en nuestro negocio, cuál es nuestro potencial. A lo mejor tenemos una base de datos de usuarios, tenemos un nivel de alcance en Instagram o tenemos cualquier otra cosa. Una persona en nuestro equipo que es muy buena creando anuncios. En lugar de crearlo solo para nosotros, ¿por qué no ofrecemos ese servicio? Es decir, planteémonos, veamos qué nos está funcionando bien, en qué somos buenos y cómo podemos aprovechar eso al máximo, a lo mejor con un nuevo servicio, con un nuevo producto. Y con respecto a esto, pues es interesante en el mundo de los podcasts sacarle partido. Por una parte, saber que nuestro público, gran parte de él, nos va a descubrir a través de otros podcasts, incluso que están escuchando con Spotify, y saber el problema que esto trae consigo. Porque Spotify es una plataforma que mucha gente está descubriendo lo que es un podcast, pero no está optimizada para podcast. La gente se suscribe y no tiene las opciones que tiene iVoox, que para mí es la mejor aplicación para escuchar podcast. Y aquí te voy a añadir otra aplicación que es muy buena y que es completamente gratis. iVoox es gratis, pero te pone anuncios. Yo pago 4 euros al mes para que me quite los anuncios, pero Podcast Guru, que la descubrí gracias a... se me ha olvidado, el chico este que tiene el podcast se llama Podcast 2.0 y Te invito a un café. Sasuke. No recuerdo ahora mismo, pero búscalo por ahí, el podcast Te invito a un café, y ahí encuentras al chico que yo escucho sus podcasts. Y comentó esta aplicación de podcast, la he probado, de hecho en el episodio anterior te hablé sobre aplicaciones de podcast y probé todas, las que se conocían en el mundo, y Podcast Guru es nueva, utiliza Podcast 2.0 y que incluye nuevas funcionalidades, puedes ver vídeo, por ejemplo, y Spotify se diferenció, se metió en el mundo y además añadió vídeos. Es increíble, ¿no? Toda esa capacidad, pero el problema es que muchos oyentes van a suscribirse, pero no van a ver que hay nuevos episodios, porque no tiene una característica especial, simplemente te va mostrando según su algoritmo. Se está convirtiendo en una red social. TikTok va a llegar también, está añadiendo la opción de añadir podcast, feed RSS,
dentro del propio TikTok y también está centrándose en vídeo, así que es interesante tener en cuenta esto si tienes un podcast y quieres hacerlo crecer. Empecemos a cuestionarnos si tenemos que crear vídeos para el podcast o incluso por separado. De hecho, en la comunidad de emprendedores estamos hablando mucho sobre YouTube últimamente. He creado, de hecho, una categoría específica para hablar de YouTube, porque yo estoy metiéndome ahora muchísimo en YouTube. Estoy creando vídeos, editándolos, de hecho, he contratado a un freelance para que le mando los vídeos y él me los edita. Y también estamos hablando sobre ello en la comunidad. Hay gente que está ganando bastante dinero. Así que muy interesante el tema también de YouTube para tener más alcance y generar una nueva fuente de ingresos. Y por último, antes de terminar el episodio, me he comprado un par de micrófonos. Uno de ellos lo tengo aquí conmigo y quería experimentar. Básicamente es un micrófono dinámico. Con el que grabo ahora mismo es un Rode NT USB, que no es dinámico. ¿Cómo se me ha ido el nombre ahora mismo? Micrófono de condensador, que básicamente graba con mucha más calidad, pero graba todo lo que hay alrededor. Por eso ahora mismo estoy grabando en el armario gigante que tienen aquí mis padres, donde es de la azotea. Entonces es un armario, pues no sé, muy alargado, gigante, donde guardan mis padres las cosas y tenemos una mesa, luz y todo, y está prácticamente insonorizado. Así que se escucha muchísimo mejor, y cuando estoy aquí en casa de mis padres trato de grabar el mayor número de episodios posible. Bueno, el caso es que grabo con este micrófono, que para mí es uno de los mejores, vale 150 euros en Amazon, te dejo el enlace. De hecho, he creado un artículo en borjagirón.com con los mejores micrófonos, e incluso creé una lista en su día de los podcasters y les pregunté a muchos de ellos qué micrófono utilizaban. El caso es que para mí este micrófono es muy bueno, pero es de condensador, que está bien también y graba perfectamente. Para USB es más que suficiente y creo que la calidad de audio es bastante buena. Pero quería grabar o probar micrófonos por un precio bastante reducido. De hecho, con el que vas a escuchar ahora tiene un coste de 25 euros en Amazon. Me he comprado otro por 15 euros. Es un micrófono de estos típicos de cantante, pero con toma XLR, que son las que necesitan una especie de aparato, por llamarlo así de alguna forma cutre, para poder conectarlo luego a un ordenador o a una base de mezclas o a lo que sea. Y he encontrado en Amazon un cable que es XLR a USB-C. Así que digo, voy a hacer la prueba. ¿Qué he aprendido con esto? Que la ganancia, o básicamente el volumen con el que se graba eso, el podcast o lo que vayas a grabar, es muy bajito, y por eso se necesita enchufar a una mesa de estas de mezclas para subir eso y bajar otra opción ahí del ruido este de fondo, el ruido blanco que se llama. Mira, lo voy a conectar y lo vas a ver por ti mismo o por ti misma. Vale, me he venido al otro micrófono y ahora me estarás escuchando. He subido el volumen al máximo aquí en Spreaker Studio, que es donde grabo, pero no lo he subido y ahora estoy súper cerca del micrófono grabando pegado completamente para que me escuches. La verdad que no está nada mal la calidad de audio, pero se escucha mucho más bajo que el otro, y ahora estarás diciendo, ¿ahora qué hago? ¿Subo el volumen? ¿Bajo el volumen? Lo voy a quitar ya, pero simplemente quería hacer esta prueba para que vieras que se puede. Me compré un soporte también. La verdad que es interesante tener esto, hacer estas pruebas, más si me dedico al mundo del podcasting. Tengo 12 podcasts y nada, bueno, quería también que tú lo comprobaras y que lo supieras, porque yo soy un poco novato en este mundo de los micrófonos y lo desconocía, ¿no? Que tienes que estar aquí muy cerca, la calidad es buena, pero obviamente también este micrófono por 25 euros tampoco puedo pedir mucho más. Te dejo en la descripción el artículo donde tengo una comparativa de los mejores micrófonos.